¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por todos sus comentarios. La verdad, muchísimas gracias. Hoy quiero hablar de lo que cuesta, que es una locura, lo que cuesta una Goldwing aquí en los Estados Unidos. Vamos a empezar por la más bajita, la más barata. ¿Cuánto cuesta la más barata, Matías? Bueno, la más barata es la Goldwing base, que es con ese azul precioso que solamente lo tiene esta Goldwing base, exclusivo de esa moto. Estamos hablando de unos $25.300. La verdad, una locura. Lo que está saliendo esta moto me parece que está demasiado caro. $25.300 y a eso precio base, ¿ok? A eso hay que sumarle $475 que te cobran por el transporte hasta el dealer, hasta el concesionario te cobran esa plata. Más otros $300 más que te están cobrando como si fuera un impuesto de ese dinero. Es una locura lo que está pasando aquí. La verdad que ya no saben qué pedir. Pero esto no lo tiene la culpa los dealers, los concesionarios. Acá el que tiene la culpa es la fábrica, que está subiendo demasiado los precios. Me imagino que deben tener un problema de stock por todo este problema de pandemia y eso, pero realmente cada vez está siendo más complicado comprarse una Goldwing nueva. Ahora le toca el turno a la Goldwing manual Tour. El valor de esta moto, que es muy linda, la pueden encontrar en dos colores, que es el azul muy bonito que sacó la Goldwing Tour, y la negra mate, que para mí es la moto de otro planeta porque es preciosa. Me gusta muchísimo más la negra, la veo más guerrera, más diabólica, más endiablada, como tú quieras. La veo preciosa esa moto, que es la negra mate. Bueno, acá no varía el precio por color, si la querés negra o la querés azul, los dos valen lo mismo. Y estamos hablando de $28.500 más los famosos 475 más 300, que serían $775, que tendrías que pagar solamente por que la moto llegue hasta el concesionario. Y bueno, el concesionario tendrá que lavarla un poquito, presentártela, y eso es lo que tenés que pagar, $28.500 más $775. Y a eso sumarle lo que puede llegar a variar, esto es en el crédito de cada quien, si la querés financiar, cuánto te van a cobrar de interés, cuánto tenés que dar de entrada o de enganche para que te quede una letra por mes más o menos pagable. Con los precios que estamos mostrando hoy, la verdad que es una locura. Para la Goldwing, vamos ahora a la DCT, a la joya de la corona sería, porque realmente creo que todo el mundo quiere una DCT ahora. A mí me gusta la manual muchísimo. Marcelo tiene la automática, la DCT, pero a mí me sigue gustando la manual, me sigue gustando ese tipo de moto. Bueno, para la DCT estamos hablando de $29.500. Por supuesto, esto aplica para todas las motos. Los $775 famosos que tenés que pagar aparte de lo que vale la moto, que es solamente la moto cuesta $29.500 más estos 775. Así que bueno, ya te das cuenta de más o menos que estamos hablando de más de $30.000. Ya se está inflando demasiado la cosa. Cada vez está más caro todo. Y por supuesto la Goldwing no se va a quedar atrás en que suban un poquito los precios. Realmente está todo muy caro. Y no solo lo que vale un kilo de papa, que sino también se está trasladando a otros rubros que, bueno, a todos nos está afectando el bolsillo. Bueno, la siguiente es la famosa Airbag, que realmente no sé cómo Honda está vendiendo este tipo de motos, porque realmente el precio, si bien no varió con el año pasado ni tampoco con el anteaño, y debe ser porque no es muy vendible la Airbag. La verdad que no conocí 3 personas nada más que se compraron esta moto y están muy contentos, preciosas, felices y todo está muy bien. Si es verdad que estás pagando un extra, que es tu seguridad, y el airbag puede salvarte la vida, pero no sé hasta qué punto sea tan así.
Bueno, esta moto estábamos hablando de $32.800, más los famosos $774. ¡Ya, déjame de joder! Que están cobrando en el dealer por este Fit, que yo vuelvo y repito, no creo que sea el dealer, yo creo que esto viene de la fábrica. La verdad que es como ponerte, como dándote a entender que la moto está a un precio, pero en verdad al final es otro precio. ¿Me entendés? Un truquito, me parece un truquito que no sé si está tan bueno, la verdad que no. Si tenés una moto usada, una 2012, una 2013, una 2015, y la querés vender, creo que este es el momento, porque estuvimos mirando un poco lo que es el mercado de las motos usadas, y realmente están muy caras. Están muy caras lo que es la moto usada. Antes yo me recuerdo que una Goldwing del 2012, 2013 la podías encontrar en $11.000. $10.000. Hoy están en 14 y hasta he visto una locura de $15.800 por una 2012. La verdad que están pidiendo un dinero exagerado. Yo no sé hasta qué punto vale la pena comprarse una 2012, una 2014 o una 2022. La verdad que no tengo mucho. Pero si yo fuera una persona que se va a gastar de comprar una moto, como se dice acá, cash, con el dinero en la mano, en $14.000, $12.000, prefiero poner ese dinero en un dealer y comprarme una moto nueva, cero, con 8 años o 5 años de garantía, depende lo que tú escojas a la hora de comprarla, porque tenés las dos opciones de comprar la garantía por 3 años que viene de fábrica, más agregarle otros 5 años extras por $1.500, $1.600 más, con la misma fábrica de Honda. En disponibilidad, bueno, acá es un tema que tenemos que mirar por qué las motos usadas están subiendo tanto. Porque si no, no tiene lógica. Es verdad, hoy vas a un dealer cualquiera aquí en Miami y te van a decir que la entrega va a estar dentro de 15 a 20 días, a un mes, a 2 meses. Nadie lo sabe realmente. Depende en el momento que vayas. Si de Japón trajeron tantas motos y una de esas podés quedártela. Fuimos a un dealer porque un amigo mío se quiere comprar una 2022 negra, que es la que más me gusta a mí, y le dijeron, no quiero decir el dealer porque no es JM es más clarito en ese sentido, mucho más claro, por eso yo siempre digo que recomiendo mucho JM a la hora de comprarte una moto, porque son bastante serios en la forma que hablan y cómo te dicen las cosas. Pero fuimos a otro dealer porque JM no la tiene todavía disponible, y le dijeron 4 meses. Es lo mismo que nos podía haber dicho JM y quedaba bien, pero ahí te das cuenta la diferencia que tiene JM con el resto, que prefieren no decirte nada y no decirte un tiempo que ni siquiera ellos lo deben saber si en 4 meses va a llegar. Así que nada, mi amigo, muchísimas gracias por todo. Si no te suscribiste, suscríbete. Y por supuesto, comenta en el video a ver qué está pasando también en Europa. Si las entregas están así como lo tenemos nosotros aquí, que es un desastre, o ahí está un poco más ordenado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Dale.